Formación 1. El sufrimiento cristiano. Actualidad de la Salvifici Doloris, de Juan Pablo II, más allá del sufrimiento. Pedro Barrajón, profesor de Teología en el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. El tema del sufrimiento. El sufrimiento es un vasto tema que toca intensamente el corazón del hombre y del que se ha escrito mucho. Se trata de un argumento difícil de conceptualizar. Es una vivencia personal, muy íntima. Se podría decir que el sufrimiento se sufre, pero que cada prueba de introspección teórica se muestra insuficiente. Cuando se habla del sufrimiento, se trata generalmente del sufrimiento de los demás. Cuando es uno mismo quien sufre, no se tiene las fuerzas para hablar de ello. 1. El sufrimiento es un tema que ha acompañado al hombre durante toda la historia. A partir del momento en que el hombre, según la página bíblica, comete el primer pecado, el sufrimiento hace su aparición sobre la faz de la tierra. Desde este momento, la naturaleza humana es una naturaleza doliente. Quien quiera acercarse a un conocimiento completo del hombre no puede dejar de lado este tema, so pena de perder algo esencial. El sufrimiento es algo tan sutil y matizado. La antropología lo considera como parte integrante del objeto de su estudio, ya que pertenece de derecho a la experiencia humana fundamental, y por ello se pone la pregunta acerca de las condiciones de posibilidad de su existencia en la vida del hombre. La larga enfermedad y la muerte de Juan Pablo II, de que han sido testigos los fieles del mundo entero, ayuda a introducir el tema del sufrimiento humano. Para ello podemos hacerlo de mano de la carta apostólica Salvifici Doloris, que el Papa publicó con ocasión del Año Santo de la Redención, el 11 de febrero de 1984. En su introducción, Juan Pablo II presenta el sufrimiento como un tema universal que acompaña al hombre a lo largo y ancho de la geografía. En cierto sentido, coexiste con él en el mundo y por ello hay que volver sobre él constantemente. Porque es particularmente esencial a la naturaleza del hombre. Es tan profundo como el hombre, precisamente porque manifiesta a su manera la profundidad propia del hombre y de algún modo la supera. El sufrimiento parece pertenecer a la trascendencia del hombre. Es uno de esos puntos en los que el hombre está, en cierto sentido, destinado a superarse a sí mismo y de manera misteriosa es llamado a hacerlo. 3. El inicio del tercer milenio ha estado señalado por eventos dramáticos de actos de terrorismo y de guerras que han presentado de nuevo, a través de los medios de comunicación social, la fuerza y el drama del sufrimiento humano, el cual vuelve a reproponer con mayor urgencia y gravedad la cuestión de su sentido. Sentido quiere decir dirección, finalidad, razón justificativa de una realidad o experiencia humana. Con frecuencia, sin embargo, el sufrimiento aparece en la conciencia del que sufre y de quienes lo acompañan como algo que carece de justificación. El sufrimiento parece, en efecto, contradecir de modo radical el profundo deseo de felicidad que mora en el corazón del hombre, porque, a primera vista, anula su felicidad física, psíquica y espiritual y contradice, parecería, las aspiraciones humanas en su núcleo más íntimo. Más allá del sufrimiento. Estas reflexiones quieren ser una respuesta de fe para todos aquellos que sienten en su vida la espina del sufrimiento. Para muchos hombres, el sufrimiento es algo absurdo y sin sentido que debe desaparecer de la faz de la tierra. Pero lo cierto es que, mientras exista el hombre, existirá el sufrimiento. Podrán superarse algunas enfermedades, pero vendrán otras. Además, siempre habrá accidentes y hombres malos que harán daño a los demás.
El sufrimiento es parte integrante de la vida humana. Debemos saber convivir con él y no verlo como un enemigo, sino como un mensajero que llega de parte de Dios para decirnos algo importante. El sufrimiento toca la puerta de nuestra vida y nos habla de nuestra debilidad y de la posibilidad de ofrecerlo por amor, para que sea una escalera que nos acerque más fácilmente a Dios. Nos puede elevar, nos puede hundir, depende de nosotros. ¿Alguna vez el dolor ha llamado con fuerza a la puerta de tu vida? ¿Has sentido alguna vez toda la impotencia de tu ser humano y toda tu debilidad ante un acontecimiento que no puedes evitar? ¿Has sufrido en carne propia la muerte de un ser querido por una enfermedad o por un accidente? O quizás porque lo han matado injustamente. ¿Tienes alguna enfermedad incurable o muy grave? ¿Te has rebelado contra Dios? ¿Lo sigues amando a pesar de todo? Dios quiere hablarte a través de estas páginas. Léelas con detenimiento y con fe. Sin fe nada tiene sentido y tu misma vida no valdría la pena seguir viviéndola. Pero si crees y amas, te darás cuenta de que ante el sufrimiento nada está definitivamente perdido y que Dios te espera como un Padre más allá de la muerte para abrazarte con todo su amor y darte una recompensa eterna de felicidad. Nada está perdido. Mientras hay vida, hay esperanza. Pídele a Dios la salud si estás enfermo. Pídele amor y paz si estás sufriendo la enfermedad o la muerte de un ser querido. Pero no pierdas la fe y confía en Dios. Les dedico este libro a todos los que sufren en el cuerpo o en el alma. Que sean amigos de Jesús y encuentren en Él un apoyo en su debilidad y sean capaces de ofrecerle sus sufrimientos con amor por la salvación del mundo. La liberación del sufrimiento. El primer movimiento espontáneo del hombre ante el sufrimiento es querer librarse de él. Lo considera una amenaza para su felicidad y por ello lo rehúye. Él se siente inclinado a evitarlo con todas las fuerzas de su ser y también, movido por compasión, a ayudar a otros semejantes a hacer lo mismo. 4. El hombre siente en su ser una profunda inclinación a gozar de la vida, que se despliega a su alrededor con tan gran variedad de formas y con una belleza tan grandiosa. La vida es una promesa de alegría. Nadie, salvo en caso de enfermedad psicológica, se siente atraído por el masoquismo. En efecto, el sufrimiento se percibe en sí mismo como un límite que nos rodea en una lógica de destrucción y de muerte. En cuanto límite, se ve como negativo para el ser del hombre y para su realización, como una forma de esclavitud de la que uno debería buscar el medio de librarse lo más pronto posible. En una palabra, la percepción espontánea del sufrimiento es la de un fracaso de la vida humana. La vida doliente no realiza el ideal de una vida normal, experimentada en la salud y en la plena realización de los deseos. Por eso, para el creyente, como para Job, no es evidente descubrir el sentido y el origen del dolor. Dios me entrega a los injustos, me arroja en manos de malvados. Estaba yo tranquilo cuando Él me golpeó, me agarró por la nuca para despedazarme, me ha hecho blanco suyo, me cerca con sus tiros, traspasa mis entrañas sin piedad y derrama por tierra mi hiel. Abre en mi brecha sobre brecha. Irrumpe contra mí como un guerrero. Yo he cosido un sayal sobre mi piel, he hundido mi frente en el polvo. Mi rostro ha enrojecido por el llanto, la sombra mis párpados recubre. Y eso que no hay en mis manos violencia, y mi oración es pura. Del libro de Job, capítulo 16, versículos del 11 al 17. Este tema bíblico nos enseña que no es solo la filosofía o la percepción espontánea de la realidad de las que ven una contradicción
entre sufrimiento y felicidad. Desde un punto de vista teológico, el sufrimiento es también un escándalo. En efecto, Dios ha creado al hombre a su imagen y semejanza, según el relato bíblico del libro del Génesis. Para ser creado a imagen de Dios, quiere poseer una felicidad parecida a la de Dios, ser llamado a vivir el misterio de comunión de la vida divina y a tener una relación de diálogo con todos los otros seres de la creación. El sufrimiento contradice aparentemente esta llamada a la felicidad y a la comunión porque encierra al hombre en sí mismo y le quita el bienestar físico. El sufrimiento parece ser causa de soledad, de deber estar lejos de los otros, de romper los lazos que nos unen con el mundo y con la sociedad. El primer capítulo de la Biblia también habla del mandato divino de dominar la tierra. Es mediante el trabajo, la adquisición de la ciencia y la técnica como el hombre normalmente cumple esta tarea de dominio. Pero el sufrimiento, con todo lo que implica de dolor, de limitación en las facultades de conocimiento, en la voluntad, en la posibilidad de poner por obra los proyectos y la investigación, parece ir contra la realización del hombre en todos estos campos. Además, la antropología teológica pone en evidencia la profunda dimensión religiosa del hombre, mediante la cual se encuentra en unión fundamental y radical con Dios, su Creador. La comunión con Él es la realización plena de su existencia, pero cuando el hombre sufre, la relación con Dios se vuelve difícil. Orar no es fácil. Uno tiene la impresión de haber sido olvidado por Dios y por el mundo según los sentimientos que se expresan en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mí, salvación, la voz de mis rugidos. Dios mío, de día clamo y no me respondes. También de noche no hay silencio para mí. Y yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo, todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza. Se confió a Yahvé, pues que le libre, que le salve, puesto que le ama. Sí, tú del vientre me sacas, te me diste confianza a los pechos de mi madre. A ti fue entregado cuando salí del seno, desde el vientre de mi madre eres tú mi Dios. No andes lejos de mí, que la angustia está cerca, no hay para mí socorro. El hombre quiere, por consiguiente, librarse del sufrimiento, como Cristo en el huerto de Getsemaní. Desea, si es posible, no beber el cáliz del dolor. En él, el hombre ya no ve fácilmente su dignidad humana y se considera más bien como un gusano. Y no un hombre. Ve su mismo valor como ser humano destruido. No se considera como una persona. Es a causa de esta percepción del sufrimiento como destructor del hombre que el cristianismo se aleja de una concepción estoica que lo considera como el único modo de formación para el hombre, el cual debe someterse ante la voluntad divina que dirige el universo y resistir impasible ante los dolores más atroces. Aunque tu más cercano prójimo, el cuerpo, fuera cortado, quemado, estuviera purulento, gangrenado, sin embargo, quien se pronuncia sobre este incidente guarda la calma, es decir, que lo juzga no ser ni un mal ni un bien, que puede sobrevenirle tanto al hombre malo como al hombre de bien. El mundo del sufrimiento. El hombre intenta librarse del sufrimiento, pero no encuentra una solución adecuada ni en la impasibilidad estoica ni en la fuga a toda costa. Está rodeado por el sufrimiento por todos los lados. No puede huir de este virus que infecta el mundo desde dentro. Cuando se contempla el mundo, se aprecia enseguida
toda una diversificación del sufrimiento, una especie de invasión de este ejército potente y devorador de los hombres. El sufrimiento se encuentra presente por doquier, se muestra bajo forma de dolor físico, psíquico, moral. El terreno del sufrimiento humano es mucho más vasto, mucho más variado y pluridimensional. El sufrimiento moral que roe el alma es a veces mucho más insidioso. La extensión y la multiformidad del sufrimiento moral no son ciertamente menores que las del físico. 5. Marco Aurelio. Pensamientos sobre mí mismo. El mundo del sufrimiento es muy vasto, es como un océano sin límite. Por profesión o vocación, hay hombres que pasan su vida junto al sufrimiento, intentando aliviar sus diferentes formas. Los médicos, los que trabajan en los hospitales, los psicólogos, los sacerdotes, las personas que trabajan en las prisiones, los operadores sociales que están cercanos a los inmigrantes. El sufrimiento toca a las personas ancianas, a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes, a los niños. El mundo del sufrimiento tiene su aspecto objetivo. Cuando las noticias hablan de un caso de homicidio, de un asesinato, de un acto de terrorismo, los espectadores consideran la parte objetiva externa, pero continúan luego tranquilamente su vida cotidiana. Las personas que están implicadas en el evento, en cambio, se sienten tocadas intensamente, a veces durante toda su vida. Los que lo miran desde exterior no comprenden ni su abismo ni su profundidad. Como el pecado y el mal, el sufrimiento es un mundo difícil de describir porque toca el espíritu, la parte de la interioridad personal, donde cada uno se encuentra a solas consigo mismo y con Dios. Es un espacio que bajo ciertos aspectos se encuentra cerrado y es impenetrable. A primera vista, el mundo del sufrimiento parece formado completamente de tinieblas, es oscuro. No hay luz, se tiene la impresión de caminar sin ninguna dirección y sin objetivo. Una persona que hace la experiencia de una enfermedad psicológica escribe en un periódico: la tristeza es mi sola compañía. No importa lo que haga, soy arrastrada como por el plomo al fondo de mi alma. ¿Dónde están mis ideales? ¿Dónde están las cosas grandes, buenas y bellas a las que aspiré? Todo ha desaparecido, solo queda un bostezo de aburrimiento que llena mi corazón. Vivo como lanzada hacia el vacío, y hay momentos en los que me falta incluso el mismo dolor. La oscuridad del mundo del sufrimiento es la causa de la dificultad para describirlo. Cada hombre sufre según su corazón, su psicología, su historia, su conciencia. Cuando intenta hacer una descripción objetiva de esta experiencia que ha lacerado el cuerpo, el espíritu o la psicología, las palabras faltan. El mundo del sufrimiento es el conjunto de todo aquello y de todos aquellos que hacen la experiencia de un mal. El hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. Sufrir es hacer la experiencia de un mal. El sufrimiento será físico. Si el mal es moral, el sufrimiento será moral. El sufrimiento es la situación en la que el hombre hace la experiencia de un mal, con un carácter activo. Yo sufro. Y pasivo. Soy objeto de un sufrimiento. Es justamente este carácter pasivo que constituye la raíz de la dificultad profunda del sufrimiento. Se trata de algo que no se quiere soportar, pero que se tiene que soportar igualmente. El conjunto de esta experiencia del mal es el mundo del sufrimiento que se arraiga en el mundo y lo penetra como el cáncer de los tejidos del cuerpo. Ante este vasto mundo del sufrimiento, la pregunta que brota espontáneamente es la de San Agustín. ¿De dónde proviene el mal y el sufrimiento? Tenemos cierta intuición originaria, según la cual nuestra existencia ha sido creada para alcanzar la felicidad. ¿O en este pensamiento solo un espejismo? Podríamos decir
con el escritor romano Lucrecio que este mundo no ha sido hecho para nosotros. ¿Tan arraigado está el mal presente en él? La pregunta de la procedencia del mal nos conduce a la del sentido. ¿Por qué sufrir? ¿Cuál es su sentido? Si es que existe uno. La oración, mi experiencia del amor de Dios. Acordaos, oh castísimo esposo de la Virgen María, y amable protector mío, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado vuestra protección e implorado vuestro auxilio sin haber sido consolado. Lleno, pues, de confianza en vuestro poder, ya que ejercisteis con Jesús el cargo de Padre, vengo a vuestra presencia y me encomiendo a vos con todo fervor. No desechéis mis súplicas, antes bien, acogedlas propicio y dignaos acceder a ellas piadosamente. Amén.